20 horas con 10 minutos en todo el territorio nacional. Ingresamos al tema coyuntural de la noche. Amnistía Internacional censura accionar gubernamental de acoso a la oposición. Y para el análisis ya contamos con la presencia de José Antonio Escobar, como también nos acompaña en esta oportunidad el representante del CONADE, Manuel Morales. Reiteramos el tema coyuntural. Amnistía Internacional censura accionar gubernamental de acoso a la oposición. Adelante, Omar Gómez. Muchas gracias, Henry. Manuel, muchas gracias por visitarnos. Pepe también. Entremos rápidamente en contexto, Pepe. Así es, buenas noches, bienvenido a nuestro invitado, amables televidentes, un gusto. Y bueno, Amnistía Internacional emitió un informe, ¿no?, donde refleja el hostigamiento, critica, cuestiona el hostigamiento que estaría haciendo el Ejecutivo, la justicia boliviana respecto a gente que ha participado en el proceso, en la coyuntura muy complicada del 2019, con todos los efectos que ello puede derivar. Don Manuel, bienvenido. ¿Cómo está esa situación? Bien, bueno, comentarles que este informe ya no hace tanto referencia al 2019 y al 2020. Es un informe del 2021, o sea, de la gestión de Luis Arce. Porque ya conocemos, es muy trillado los informes que ha habido, ¿no?, de la época donde ha habido tanta crisis. Amnistía Internacional es una institución, ¿no?, que agrupa a 150 países y que cada año saca un informe, y en este caso hace referencia a lo que ha pasado el 2021 y pone mucho énfasis en lo que ustedes dos ya decían, que el gobierno de Luis Arce ha abierto como 41 procesos a sectores del anterior gobierno, y hay una acción de acoso a los defensores de los derechos humanos, concretamente Waldo Albarracín, Amparo Carvajal, y pone de manifiesto que esto se da en una situación de persecución política, ¿no?, porque ahora sí estamos hablando de la gestión de Luis Arce, con el uso abusivo de 3 tipificaciones, ¿no?, el caso de sedición, terrorismo y conspiración, que ha sido el arma fundamental que ha utilizado, por ejemplo, el señor Murillo durante el gobierno de transición para intentar abrirle procesos a Evo Morales y a todos los que eran del MAS. Pero ya Human Rights indicó que era un uso arbitrario, ¿no?, de esa tipificación. El gobierno de Luis Arce lo ha continuado haciendo, y resulta que el Tribunal Constitucional ha suprimido ya el delito de sedición. Evidentemente. Pero ha dejado el de conspiración y el de terrorismo, y el gobierno le sigue metiendo con esos juicios a la señora Áñez, por ejemplo, en el caso Golpe 1, y este es lo que Amnistía está denunciando, pero ya es una visión crítica respecto a la actual gestión. Ahora, esta denuncia es una denuncia, no sé si vale el término, es una denuncia más ética, más de legitimidad antes que coercitiva, ¿verdad? Por supuesto, Amnistía Internacional ha tenido un papel fundamental durante las épocas de las dictaduras militares, ¿no?, donde esta institución denunciaba las persecuciones, las torturas, el tema de los fallecidos, los desaparecidos, y Amnistía Internacional cobró un prestigio muy grande. Solo que en el último tiempo se han creado otras instancias como la CIDH, o finalmente las Naciones Unidas tienen su instancia como es la Corte Internacional de Justicia o la Corte Penal Internacional, y la Convención Americana también tiene una corte a nivel de la OEA, ¿no?, la Corte Americana de Derechos Humanos. Entonces Amnistía Internacional en ese contexto ha pasado como que a un segundo plano, ¿no? Pero sus informes que está realizando cada año son contundentes porque son informes de 150 países, y en el caso que estamos viendo hace una referencia incluso al tema de la violencia contra las mujeres, está haciendo un énfasis en la crisis del sistema judicial, y toma en cuenta de manera muy sostenida el informe del Grupo Independiente de Expertos Internacionales del GEI y de la CIDH, porque también coincide con ese informe, ¿no?, que ya hablaba de que debería haber habido una reforma de la justicia, pero aquí está la clave. Lo fundamental es que ambos informes, el del GEI y de Amnistía Internacional, señalan que en Bolivia no existen operadores de justicia independientes, y creo que ese es el talón de Aquiles, y eso es lo que el informe de Amnistía Internacional está poniendo énfasis, y creo que eso es lo grave, porque pese a que el ministro Lima ha hablado de reforma a la justicia, una supuesta cumbre que ahora ya no habla nada, prácticamente seguimos con un sistema de justicia calamitoso por los suelos,
y bueno, la opinión pública ha tenido la posibilidad de ver con la libertad a los sentenciados por casos de feminicidio, cómo esto realmente ha llegado al clímax o a lo más hondo, digamos, podríamos decir, ¿no? Al revés. Así es, si me permite, precisamente este informe de Amnistía Internacional tiene entre las recomendaciones cumplir lo que decía el grupo especializado de independientes, donde pedía y recomendaba también a su vez anular el decreto de amnistía del presidente Luis Arce, que ha quedado en la nada prácticamente, ¿no? Sí. No se ha hecho efecto de ello. Bueno, no, el decreto era un decreto presidencial que sacó Luis Arce para proteger a las personas que estaban siendo procesadas por el anterior gobierno. Ha habido un montón de gente del movimiento al socialismo y de las organizaciones sociales que fueron detenidas posteriormente a la renuncia de Evo Morales. Tiene que ver con los actos de crisis que hubo en Sacabas, en Cata, y posteriores movilizaciones, ¿no? Acuérdense que ha habido bloqueos muy fuertes en la región de Yapacaní, por ejemplo, en la zona sur de la ciudad de La Paz, en el norte de Santa Cruz, y se detuvo a mucha gente, y durante el gobierno de transición se les abrieron procesos. Entonces Luis Arce saca un decreto, pero además buscando darle un blindaje o una protección a Evo Morales y sus colaboradores. ¿Se acuerdan que había un audio donde Evo decía vamos a bloquear, vamos a llegar a las últimas situaciones? Eso fue, digamos, considerado como un delito de terrorismo, y fueron estas organizaciones internacionales las que lanzaron una señal de alerta. Me parece justo, además, no porque sea Evo Morales o contra Evo Morales, sino porque la tipificación de terrorismo fue utilizada de manera arbitraria. Y eso continúa hasta el día de hoy, porque el delito de terrorismo, el Tribunal Constitucional Plurinacional no lo ha anulado. Sigue vigente, como está escrito en el Código Penal, y por terrorismo prácticamente pueden ser detenidos los opositores, y eso es lo que está haciendo el MAS, y eso es lo que Amnistía Internacional está denunciando, que bajo esos 3 delitos, y otras acciones contra opositores, se está utilizando a un sistema judicial que no es independiente, con estas tipificaciones para abrir procesos y perseguir a la oposición. Ahora, dados estos elementos, los diferentes informes ya, porque podemos rescatar seguramente para el caudal crítico o para el caudal de sumar adhesiones del MAS, lo cierto es que hay muchos cuestionamientos en los informes. ¿Crees que se vaya a modificar la actitud o la decisión política del MAS de seguir administrando el poder bajo estas características? Mira, yo estoy llegando a convencerme de una actitud que estoy notando en el gobierno, y es que intentan no perder, y cuando pierden vuelven a la carga, Concretamente, el ministro Iván Lima, el ministro de Justicia, ha señalado que como el delito de sedición ya no es parte de la tipificación penal, ellos estarían interesados ahora en que se genere una nueva figura penal, que es la de golpe de Estado. Es decir, no pierden ellos, siempre tratan de ganar, pero la figura de golpe de Estado no tendría asidero, porque en el Código Penal y hay el delito de alzamiento armado, y si tú lees lo que es el alzamiento armado, implica la interrupción del mandato constitucional, el oponerse a que un gobierno legítimo termine su mandato, o querer cambiar el régimen constitucional, etcétera, lo que significaría una tipificación de golpe de Estado. Entonces, no quieren perder, Han generado una plataforma discursiva de golpe de Estado, me imagino. De golpe de Estado, pero además de que este es un Estado victorioso. Te voy a poner otro ejemplo, El caso de, ustedes se acuerdan de la 1386, esa ley de investigación, de legitimación de ganancias ilícitas. El ministro Lima también ha anunciado públicamente que van a volver a reponer el proyecto de ley. Ese proyecto de ley que ha generado un paro de 9 días y que han tenido que el gobierno retroceder, ahora dice que lo van a volver a revisar, a consensuar en las comisiones del Parlamento. Entonces, el gobierno tiene una idea de que tiene que ser siempre fuerte, que no puede perder, que no puede retroceder, y en el contexto de los derechos humanos y en el contexto de la administración de justicia, eso está llevando a una debacle del sistema de justicia, de los operadores políticos, y eso también genera entonces un costo político para el mismo gobierno. Y ahí iba ya la pregunta en la recta final, Manuel. Teniendo en cuenta los rumores y lo que se percibe que la justicia está en manos del oficialismo,
¿esta eliminación de la figura jurídica de la sedición obedece a un mandato en más? Es decir, No. ¿cómo se manejaría este término teniendo en cuenta que su mayoría, su poder, le puede hacer instituir esa palabra del golpe de Estado cuando hay el alzamiento armado? Claro, no es la sedición, su eliminación del Código Penal una iniciativa del MAS, sino responde al informe del GEI y seguramente algunos otros compromisos internacionales que el gobierno ha asumido para desbloquear esta tipificación que es utilizada como una herramienta política de persecución. Entonces creo que ha habido mucha presión a nivel internacional para que eso se desmonte. Ahora, querer tipificar el golpe de Estado y demás no tiene sentido, ¿no? Porque la tipificación ya está en el Código Penal, el tema del alzamiento armado. Entonces el gobierno está además con 2 juicios contra Áñez, parece que van a ser más en materia penal, que no logran cuajar y no logra tampoco en los 2 casos, y sobre todo en el golpe 2, porque el golpe 1, que es de Lidia Patti, parecería que ya lo han dejado un poco al segundo plano. Pero en este caso estamos hablando de un juicio que ya no es ni por sedición, ni por terrorismo, ni conspiración, sino es por haberse puesto la medalla y haber asumido el cargo en su calidad de senadora. Entonces no logra cuajar la idea de que hay un juicio por golpe de Estado, ni el resultado final va a ir en esa dirección. Manuel, muchas gracias por la amabilidad. Te estaremos convocando. ¿Te presentas o no para defensor? Sí, por supuesto. Y vamos a ir a dar la batalla, ¿no? A la Asamblea Legislativa. Optimistamente. Por supuesto, no. Cuando uno va a la batalla... ¿Piensa que va a ganar? No, además no puedes ir derrotado, pues, ¿no? Pero el escenario es muy favorable porque vamos a demostrar que la institución del Defensor del Pueblo hay que recuperarla, pero además vamos a acreditar toda una trayectoria, toda una vida en defensa de las organizaciones sociales, los pueblos indígenas, nuestro apego. Y bueno, una cosa de la que me están atacando, Manuel Morales está ligado a la derecha, a los partidos. Estamos demostrando que no tengo carnet de militancia y que no he sido candidato de ninguna organización. Entonces estoy plenamente habilitado para ser el próximo defensor del pueblo. Okay. Gracias, Manuel, otra vez. Gracias, Omar. Gracias, Muy bien, Pepe. gracias, muy amable.